Hola nuevamente. Ahora les voy a contar sobre la Casa Museo Alberto Beresfeld, el proyecto que yo dirijo en Tierra del Fuego, que si bien el museo está en Tierra del Fuego, también está en otros lugares de Chile, también está en Santiago, también está en los lugares donde realizamos otras actividades, está en Punta Arenas, está en diversos lugares, también está en el internet, también está en los lugares que impactamos. No solo pertenece a Tierra del Fuego, sino que desde Tierra del Fuego habita otros espacios también. Para explicarles un poco de lo que hacemos en CAP, necesito obligadamente contarles un poco dónde está el espacio que habita en Tierra del Fuego, que es de donde nace todo, y también cómo llegamos a este lugar, ¿no es cierto? Que esa es la típica pregunta que me hacen: ¿por qué estás ahí? ¿Por qué no vives ahí? ¿Por qué se llama como se llama también? ¿Y por qué yo lo estoy representando a este lugar? Entonces, este proyecto nace en el fondo en el año 2004, cuando yo visito por primera vez Punta Arenas y Tierra del Fuego, y, y nació la idea de, voy a poner de nuevo esta imagen que me gusta más, de cómo, hablar sobre el pasado en el presente, y cómo abordar desde mi perspectiva artística, porque soy artista visual, cómo rescatar esta historia familiar y tratar de entender por qué era importante, no solo para mí, sino era importante para los otros habitantes de Punta Arenas y de Tierra del Fuego, y tratar de entender por qué nace esta idea y la intención de hablar del pasado, ¿no es cierto? Eso es un tema muy recurrente en los artistas finalmente, de tratar de entender su propia biografía y a partir de ahí comprender bien quiénes son, a quiénes representan, y ahí trabajar con la forma, ¿no es cierto? Porque los artistas trabajamos con la imagen, con la forma, y transformar esa historia en otra forma. Entonces, ahí nació la idea de formar una fundación para poder rescatar esta memoria de Puerto Yartu, que fue un antiguo aserradero que funcionó a principios del siglo XX en Puerto Yartu, en la costa occidental sur de Tierra del Fuego. Y así decidimos formar esta fundación y así administrar ese patrimonio y rescatar y difundir el patrimonio material e inmaterial de la factoría maderera Puerto Yartu, de su fundador, que es mi bisabuelo, y del territorio de Tierra del Fuego en general. Y con la intención después, en el futuro, de generar y poder poner a disposición contenidos y productos artísticos a través del arte contemporáneo y la intersección con otras disciplinas científicas y humanistas en diversos formatos y experiencias. Entonces, aquí tenemos una imagen que me gusta mucho de Tierra del Fuego, porque representa como un poco esta idea de lo desconocido, ¿no es cierto?, de la oscuridad, y se ve un territorio rudo, ¿no es cierto?, difícil de conocer. Entonces, cuando tú llegas a Tierra del Fuego, lo primero que ves es, entras por el norte de la isla, que es este paisaje de la estepa o la pampa, donde se aprecia esta típica imagen que uno tiene de la Patagonia, ¿no? Esta construcción de la imagen de las ovejas, de estos terrenos muy extensos, muy abiertos,
con el gaucho arriba de su caballo, con sus perros, dominando a los animales, ¿no es cierto? Y esta es la típica imagen que se conoce turísticamente, culturalmente, de lo que es Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Pero el lugar que llegamos a conocer en el año 2004, por lo menos yo conocí en ese momento, era el otro lugar de Tierra del Fuego, el que no se conoce normalmente, que es el territorio boscoso del sur de la isla. Y otra vez era el otro lugar, no era el lugar que todos conocen, sino que era lo distinto otra vez, un lugar que no era la típica imagen de Tierra del Fuego, sino que era justamente tenía que venir a explicar eso otro además. Entonces, este paisaje está habitado por notofagus, que son estas falsas hayas que habitan Tierra del Fuego, donde está el coihue, la lenga y el ñirre. Habitan este tipo de animales, están los digüeñes, que son estos hongos que crecen en el coihue, en la lenga también. Está, por ejemplo, el ciruelillo, están estos pingüinos, pingüino rey, están los calafates, están los flamencos, están los guanacos. Y esta es más o menos es la entrada a Puerto Yartu cuando comienzan estos bosques subantárticos que habitan al sur de la isla y con los cuales empecé a cohabitar. Y este es Puerto Yartu. Este es Puerto Yartu, esto es lo que es ahora Puerto Yartu. Nosotros restauramos esa casa principal. Este es el camino también para llegar a Puerto Yartu, para que se hagan una idea. Entonces, desde Punta Arenas tienes dos opciones, cruzar el Estrecho de Magallanes directamente hacia Porvenir, en un ferry de 2 horas y media, que cuando empezamos el proyecto eran 3 horas y media o 4, cruzando el estrecho para llegar a Porvenir, y luego un camino que era absolutamente 4x4, súper aguerrido el camino, difícil. Cuando comenzamos el proyecto no había camino desde cuando entrabas al bosque, entonces ibas por entre medio del bosque. Y la otra opción es subir por el norte de la isla y cruzar por la Punta Delgada y entrar por el centro de la isla hasta llegar a la Bahía Inútil, y ahí la Bahía Inútil seguir hacia el sur. Entonces comenzamos en ese momento a hacer una investigación histórica de qué era lo que había sucedido en Puerto Yartu, quién era Alberto, cómo llegó ahí también, porque si bien había algo de historia familiar, que para mí eran historias de piratas, que contaba mi abuela en el fondo, pero queríamos un poco más de datos sobre saber si esa historia que nosotros habíamos conocido estaba aumentada o no, o era verdad o no, qué era lo cierto de eso. Porque finalmente el fenómeno de la memoria es muy interesante, porque la memoria es un fenómeno que está vivo. O sea, la memoria es un ente vivo que al tú llamarlo y recordarlo se va transformando, ¿no es cierto? Y se puede ir ampliando, reduciendo, desapareciendo o escribiendo también. Entonces, nos parecía interesante cómo hacer esa investigación. Se hizo una investigación histórica en el Archivo Nacional, se hicieron entrevistas, se hizo una búsqueda también en los documentos de la época, periódicos, etc. Esa investigación estuvo a cargo de Macarena Fernández y del historiador Mateo Martinich. Entonces, así pudimos levantar información sobre lo que había sido la historia de Puerto Yartu. Y esto era Puerto Yartu antes, o sea, como pueden ver, primero Alberto borró el bosque por el trabajo de la extracción de la madera, y después el tiempo y el abandono
borraron a Alberto. Entonces, y lo que él había hecho con el grupo de trabajadores que estuvo ahí. Entonces, después ese Puerto Yartu, que como pueden ver era bastante grande, tuvo una producción importante de madera. Constatamos también que todos los aserraderos del seno del Almirantazgo, incluyendo a Puerto Yartu, hicieron la exportación de madera más grande a Argentina, que se hizo en esa época. Se hizo toda la apostación de teléfonos de la Patagonia Argentina con árboles de esa localidad. Tenía 2 muelles, tenía una línea de Decauville, que es este tren de trocha angosta, con el cual, que era una fabricación francesa, ¿no es cierto?, que funcionó muy bien para toda la extracción de recursos naturales en América, oro, plata, carbón, etc. Y eso también llegó hasta Puerto Yartu. En Puerto Yartu era mucho más humilde la extracción, ¿no es cierto? No había locomotora, sino que era con tracción animal y tracción humana también. Se desarrollaron un montón de actividades, tenían una lechería donde trabajaban, hacían mantequilla, queso, tenían leche también. Esto estaba a cargo de María Opitz, que es la señora que vemos ahí. Ahí está con su producción de quesos. Aquí tenemos otra imagen que a mí personalmente me gusta mucho, donde aparece ella con su producción y sus ayudantes ahí. Y ella está muy conectada a lo que está haciendo, tocando su producción, se ve muy orgullosa de lo que está haciendo. En cambio los otros están un poco más desconectados de lo que sucede, pero ella está muy presente. También está esta increíble imagen de los castillos de madera en invierno. Se ve también la línea de tren, se ven los trabajadores comenzando la jornada laboral. También tenían animales para el consumo del pueblo, y también usaban los cueros para curtirlos, la carne para comer, se desarrollaban actividades deportivas, celebraciones. Y después eso fue lo que yo encontré en el 2004. Esa casa abandonada, vacía, y la cual yo quise conocer. Fue bastante curioso porque yo como artista en el fondo en ese momento llegué a Punta Arenas haciendo una serie de fotos que se llamaba Raíces, y tenía que ver con hacer una serie muy larga que todavía continúa, de lugares abandonados. Entonces así llegué a Puerto Yartu a visitar esta ciudad fantasma que estaba ahí con estas casas vacías en proceso de destrucción. Esta era una escuelita, porque eso era lo interesante que tenía Puerto Yartu, que no era solo un lugar de extracción de recursos naturales, sino que también era un pueblo que tenía escuela, donde vivían familias, niños, habían juegos. Entonces no era solo un lugar de hombres dedicados a la extracción, sino que también sucedían otras cosas ligadas a los trabajos domésticos, a los niños, era un pueblo, que esa era la intención de Alberto, de crear un pueblo y no solo un lugar de extracción para hombres que trabajaran por temporada. Entonces luego nos encontramos con este lugar abandonado y yo hice fotos de todo lo que había. Y de esto ahora no hay nada, cero. No hay ni una sola casa excepto esta, que fue la que restauramos. Entonces fue bastante impresionante cómo en el 2004 estaba este pueblo abandonado, y en el 2009, cuando logramos conseguir los recursos para restaurar la casa principal, ya no había nada más, estaba solo la casa, solo esta casa. Porque pasó algo muy curioso, porque finalmente el pueblo abandonado había soportado alrededor de 100 años, ¿no es cierto?, o 80 años, y de repente en 5 años desapareció.
porque colapsaron todas las estructuras, colapsó todo y la naturaleza hizo su proceso y terminó de borrar todo lo que había, excepto la casa que nosotros llegamos a restaurar. Entonces fue una labor bastante titánica, que me hizo recordar también lo duro que habría sido para Alberto y su equipo de trabajo haber llegado a este lugar en otras condiciones, sin, por supuesto sin electricidad, por supuesto sin camino, se llegaba solo por mar, con herramientas que funcionaban a vapor, sin tecnología de ropa, ¿no es cierto? Todos vestidos con la manta de Castilla, no todos, porque solamente el jefe usaba esa manta de Castilla, que es una manta, para los que no conocen, hecha de lana, muy gruesa, que también resiste la lluvia. Y claro, era solamente imaginar lo que había sido, lo difícil que había sido para ellos montar todo este pueblo, construir 2 muelles, astilleros, bodegas, y todo tipo de edificios y estructuras para realizar la extracción de la madera. Entonces eso me hacía pensar que cada vez que yo viajaba a Tierra del Fuego era viajar a otro tiempo, porque en esa época no había internet, si bien es hace 15 años atrás, no había internet, no había señal de radio chilena tampoco, había que tener un teléfono satelital que nosotros no teníamos, entonces era todo muy aguerrido, me hacía pensar en que si algo pasaba tenía que hacer señales de humo a algún barco que pasara por delante, era realmente bastante una locura, entonces me hacía pensar en que en Tierra del Fuego había un tiempo, en Punta Arenas había otro tiempo, y en Santiago había otro tiempo, y en Europa otro tiempo, entonces habían si bien en el mismo espacio-tiempo, eran otras temporalidades, incluso coexistiendo en el mismo momento, ¿no es cierto? Entonces, después de la restauración de esta casa, instauramos el museo, implementamos el museo, y decidimos hacer una reconstrucción patrimonial, y con el inventario de la casa buscamos los muebles que más se parecían y tratamos de hacer todo una ficción de lo que fue. Entonces en lo que se convirtió Puerto Yartu fue en un centro de interpretación del territorio fueguino y de reunión en torno a las artes, las ciencias y las humanidades, y también coexistiendo a la vez es un museo habitable ubicado en la casa principal de este antiguo aserradero de Puerto Yartu, en donde se puede experimentar el territorio de Tierra del Fuego y conocer parte de su historia. Entonces después decidimos ordenar nuestra idea de lo que queríamos hacer ahí, y nos dimos cuenta que estaba la casa, estaba el museo, estaba esta pequeña colección de fotografías que teníamos de la época, y decidimos hacer una aplicación en donde se pudiese profundizar en la historia del territorio, ¿no es cierto? Entonces, era bastante curioso, quizás aquí voy a devolverme, porque la casa está en un lugar tan alejado, tan lejos, que en el fondo tenía que funcionar también como refugio. Entonces, la casa no podía ser solo un museo que pudieses visitar por un día, sino que tenía que acogerte, tenías que poder dormir, comer, calentarte, y eso era muy importante. Entonces, la casa tenía que funcionar como casa. Entonces, ¿dónde poníamos el museo? ¿Dónde estaba el museo? Entonces decidimos que el museo era casi imperceptible. Tenía que ser imperceptible, tenía que estar dentro, pero solo si querías verlo, podías verlo. Entonces decidimos hacer una aplicación, y en esta aplicación poner toda la investigación histórica, todo este arco que nosotros investigamos, que tenía que ver con el poblamiento del territorio austral,
desde los habitantes originarios hasta la colonización. Entonces, en todo ese arco de investigación lo vaciamos en esta aplicación que tú puedes visitar, puedes recorrer el museo, recorrer la casa y acompañarte de este iPad que te va haciendo la narración, te va mostrando esta narrativa del poblamiento del territorio austral. Entonces, ahí está la parte del museo. Después partimos con en el 2015 con un programa de residencias de arte y ciencia y humanidades, y producto de las residencias empezaron a surgir proyectos de exposiciones, publicaciones, intervenciones de varios tipos, coloquios, y empezó a estar muy vivo el museo gracias a este proyecto de residencias. También tenemos un programa, las becas Puerto Yartu, que les voy a hablar en un momentito, y quería mostrarles así cómo quedó el museo, como una casa que hay que tener en consideración también que en esa época que funcionaba Puerto Yartu, el Estrecho de Magallanes era un lugar geopolítico muy importante donde pasaban todos los barcos que venían a América, por ahí. Entonces, el canal de Panamá se inauguró en esta misma época y tuvo un impacto bastante fuerte porque dejó de ser este lugar geopolítico tan importante, empezó a decaer. Y entonces todo lo que había en Punta Arenas en esa época venía de otros lados. Y nosotros en esta casa eso está súper tangible porque el estilo es un estilo europeo en el fondo, con papeles murales pintados a mano. Era un lugar bastante especial en un lugar tan extremo. Entonces, así quedó el museo con una colección de fotos que está en los muros, sin más. Y si tú quieres saber más sobre estas imágenes, usas la aplicación con realidad aumentada, tú lees la fotografía con el iPad y va apareciendo información relacionada. Ahí tiene audios, videos y es bastante completa, digamos. Pero si tú quieres no la ves y ves solo la casa. Entonces también tiene que ver con el nivel de interés que tenga el visitante. Entonces dejamos a un visitante libre como una especie de explorador que podía profundizar en la medida que a él se interesara. Entonces después logramos hacer un proceso de mejoramiento de la colección y se me fue la palabra, de un tratamiento de prevención para cuidar nuestro acervo fotográfico que teníamos original, son originales en papel, positivo papel, y que quedaron ahí guardados. Entonces todo el material está disponible en la aplicación. Con la intención de traer al presente lo que había sido Puerto Yartu, también hicimos un levantamiento arquitectónico patrimonial y se hizo un levantamiento 3D de todos los edificios. Esto se hizo en el año 2015, que fue bastante pionero, y ahora se ve también que han pasado varios años de eso. Y la tecnología avanza muy rápido. Pero fue muy interesante poder hacer este levantamiento porque a veces no todos imaginamos de la misma forma, entonces era como una herramienta para ayudar a recrear lo que había sido Puerto Yartu. Aquí se puede ver cómo era el camino, que no había camino. Ahí vamos por la mitad del campo, camino a Puerto Yartu. Entonces, como Puerto Yartu es una pequeña epopeya dentro de una epopeya mayor, y la intención entonces es hacer sentir el paso de la historia al visitante, ayudarlo apoyarlo en el fondo a dimensionar en el lugar donde está, y es como una epopeya dentro de otra epopeya, ¿no es cierto? La pequeña historia dentro de una historia mayor.
Después surgieron publicaciones, que vaciamos en el fondo la aplicación en una pequeña publicación para niños. Implementamos una beca, la beca Puerto Yartu, que está abierta todavía, hasta el día 20 de marzo se puede postular. Los niños y niñas de tercero medio pueden postular para ir a estudiar 3 meses a Suiza, a Friburgo, al Colegio Santa Cruz, y después viene el estudiante suizo a Punta Arenas o a alguna parte de la región de Magallanes a estudiar 3 meses también. Aquí algunas imágenes que voy a pasar más rápido. Y aquí llegamos a este proyecto de residencias, que es lo que mantiene vivo al museo y actualizándose permanentemente, que esa era la idea de desarrollar este programa de residencias. Y aquí empezamos a asociarnos con otras instituciones, por ejemplo, Instituto Antártico Chileno, Universidad de Magallanes, y distintos científicos y profesionales expertos de aquí de Punta Arenas, locales, para que nos apoyaran en estos viajes de investigación a Puerto Yartu, ¿no es cierto? Y ahí propiciar el diálogo interdisciplinario y que sean residencias de investigación en el sentido de que, no con el afán de producir algo en el lugar, sino con la intención de propiciar este diálogo y disparar y hacer que plantar una especie de semilla, ¿no es cierto?, para que después surjan otras cosas. Entonces, no es que los artistas vayan necesariamente a producir cosas allá, porque tampoco podemos administrar esas cosas ahí, sino que fueran a recoger cierta información que luego podían procesar en sus propios estudios, laboratorios o donde quisieran para desarrollar sus propias investigaciones, ¿no es cierto? Entonces invitamos a arqueólogos, filósofos, científicos en general a que nos vayan ayudando a descubrir estas capas de conocimiento que no conocemos en el fondo. Porque puedes estar, en ese caso estábamos al lado de un conchal cultural y ni siquiera te das cuenta, ¿no es cierto? Si tú estás así de pie, no ves que estás en un sitio arqueológico. No te das cuenta hasta que alguien te ayuda a descubrirlo. Entonces eso es súper interesante porque con este diálogo transdisciplinario, interdisciplinario, lo que empieza a pasar es que empiezas a conocer cosas que no sabías, a ver cosas que no veías. Y entonces ese proceso es súper removedor y transformador sin duda, porque afina la mirada, amplía las perspectivas son experiencias transformadoras finalmente, que marcan o traumáticas, si se quiere decir también, porque en el fondo marcan un antes y un después. Y así comenzó esta aventura en el fondo de las residencias y partimos con Tiempo Profundo, que partió mi intención con eso era sentar un precedente de decir, tratar de poner al ser humano en el lugar que se merece, ¿no es cierto? Al final, en un lugar un espacio muy corto y entender así por qué estamos donde estamos, el lugar que habitamos y tener una claridad con respecto a la escala, que ahí volvemos a la parte visual, ¿no es cierto? Un trabajo de escala justamente, de quién es más grande, quién es más pequeño o dónde estás inserto dentro de esa historia planetaria, ¿no es cierto? Entonces después vino Resistencia y Poder, tratando de entender este diálogo basal entre las fuerzas de la Tierra y al final también de lo humano y de quienes habitan. Y aquí hay diferentes imágenes de lo que iba sucediendo. Entonces habían ponencias de todos los participantes, de todas las personas que iban a la residencia, hacían una ponencia de su propia investigación, contaban lo que hacían y así empezaba esta relación a conocerse unos a otros y empezar a intercambiar ideas y dar luces de lo que podía pasar más adelante.
Entonces se combinan las residencias con procesos más teóricos, con procesos de exploración más prácticos y salir a terreno, ¿no es cierto? Y aquí les puedo mostrar algunas imágenes de exposiciones que hemos hecho, los resultados de las residencias, que es bastante interesante porque nosotros queríamos, quizás no tanto resultados, pero bueno, este es un resultado, pero queríamos hablar de los procesos y tratar de visibilizar los procesos de los artistas, de los científicos para contar esa historia que no se cuenta normalmente y que nos interesaba contar, básicamente. Procesos, muchos procesos y más procesos. También se han hecho intervenciones en el mismo Puerto Yartu. Esta me gusta mucho porque tiene que ver ella se fijó, esta artista Jimena Castellón, se fijó mucho en el proceso, en la rudeza del territorio y la labor de las mujeres en ese espacio. Entonces ella habló sobre este imperio doméstico que te carcome en el fondo, y ahora cada artista que va para allá lo vive porque finalmente entre los procesos domésticos es difícil salir a investigar, no queda tiempo. Solo sobreviviendo ya se acaba. Entonces es muy fuerte, se producen muchas reflexiones, es interesante esto de pensar en el pasado, estar en el presente y así reflexionar. Aquí hay otro trabajo que tiene que ver con la experimentación de materiales y cómo la madera se dobla por el viento y por la humedad y por el clima, entonces este artista hizo una máquina para doblar palos, por ejemplo. Estos son palos de verdad doblados por el viento de Puerto Yartu, pero él hizo esta máquina para doblar palos de pino de proceso industrial, ¿no es cierto? Después este trabajo muy bonito de Pamela Cañolés, CEPAMS, que lo mostramos en la Bienal de Artes Mediales en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, hizo unos arpas eólicas que sonaban con el viento y de alguna forma transformamos el viento en sonido y ese sonido se volvió a emitir en una sala y hacía sonar la vibración estos arpas nuevamente. Bueno, aquí hay otras obras también de transformar el territorio en otros lugares, de transformar las algas en otros seres y transformar cómo hacer de algo otra cosa, ¿no es cierto? Ese también es una de las típicos ejercicios que se hacen en el arte. Y esto es un proceso que les vamos a mostrar esta tarde, así que los dejo solo con esa imagen. Muchas gracias.